Vamos a continuar con el doctor Sebastián Sánchez, el director de Planeación y Gestión Integral del Fondo Nacional de Garantías, con su conferencia titulada El motor de la transformación empresarial. Sebastián es profesional en administración y negocios, con experiencia en la coordinación de proyectos y la gestión de comunicaciones efectivas con grupos de interés. Tiene experiencia en la obtención de financiamiento para proyectos, la optimización de presupuestos y el seguimiento de cronogramas. Cuenta con un magíster de Administración de Negocios de la Universidad Saui en Francia y su experiencia ha sido en la alcaldía de Ibagué como secretario de Desarrollo Económico. En Cali, John Deere, y actualmente se desempeña como director de Planeación y Gestión Integral del Fondo Nacional de Garantías. Un aplauso para él. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, un agradecimiento para Copi por la invitación, participar en este foro tan importante en la costa Caribe. Creo que lo primero para comenzar es contar un poco acerca del Fondo Nacional de Garantías. Tal vez algunos de ustedes conozcan la entidad, tal vez otros no. El Fondo Nacional de Garantías es principalmente el fiador de los colombianos. Es una entidad que sirve para respaldar aquellas personas, bien sean naturales o jurídicas, que no tienen un fácil acceso al crédito o aquellas que están buscando un apalancamiento mayor. De pronto una empresa ya mediana que quiere expandir su actividad comercial o una grande que requiere también algún tipo de inversión mucho más importante. Es prácticamente nuestra labor. No actuamos directamente con el usuario final o el deudor, podríamos decirlo de esta manera, sino que actuamos a través de los intermediarios financieros, bien sea los bancos, cooperativas, fintech, donde hemos expandido nuestra labor de vincular cada vez más y más intermediarios que puedan mostrar los beneficios de contar con una garantía del fondo. Pero lo primero que quisiera hacer énfasis en este caso es un pequeño diagnóstico que nos ha llevado a nosotros a motivarnos a expandir nuestra labor comercial. Ustedes pueden ver, dividido hacia la parte izquierda y a la parte derecha, lo que es el universo de personas que acceden o no al crédito, bien sea personas naturales, que ustedes ven a su lado izquierdo, y personas que tienen micronegocios al lado derecho. Por favor, enfoquémonos en la cifra, creo que no se ve aquí muy bien el apuntador, pero la cifra y media donde muestra 16.5 millones de personas dentro de las personas naturales que no tienen ningún tipo de acceso al crédito. Es un universo aún bastante importante donde personas naturales también representan una parte importante del tejido empresarial en Colombia. De esas personas, lastimosamente, tenemos 200.000 alrededor anuales que son potenciales clientes de gota a gota, un flagelo que tiene el país desde hace ya bastantes años y que estamos en esa tarea fuerte de poder contrarrestar. Sin embargo, el panorama no es diferente a nivel de micronegocios. De hecho, es un poco más preocupante. Ustedes podrían ver en este caso que de los 5.2 millones de micronegocios que se tienen actualmente, 4.4 no han tenido un crédito en los últimos años. Y hacemos estimaciones, esto viene con unos modelos donde se ha calculado, dependiendo del tipo de necesidad que tiene cada uno de los micronegocios, que 3 millones de ellos son mercado potencial para el gota a gota. Ahora, yo de pronto siempre recuerdo historias que me hacen tal vez entender con mayor claridad este tipo de situaciones. Y yo siempre veo que mi madre va a la plaza de mercado los domingos y ya le gusta mucho tener como esa comida muy natural propia del campo que llega directamente fresca y siempre le compra a la señora Jenny. La señora Jenny normalmente se financia, lastimosamente a través de un gota a gota, con 500.000 pesos para poder hacer su compra de materia prima. La persona del gota a gota le menciona que solo debe pagar 40.000 pesitos diarios. Esto prácticamente viene siendo una tasa de interés del 8% diario y uno lo mira en momentos cuando no tiene una dimensión real como algo no tan preocupante. Pero cuando uno anualiza esta tasa, estamos superando el 1.000, 2.000, más inclusive del 4.000% de esa tasa a nivel anual. Esta señora que puede tal vez, optimizando bien su capital, generando unos ingresos o digamos que una utilidad de 100.000 pesos al día y tener que gastar 40.000 solamente para ese financiamiento, ¿qué negocio puede en algún momento llegar a pensar en crecer y poder tener un nivel de sostenibilidad tanto financiera o entrar en prácticas de sostenibilidad?
prácticamente es imposible. No hay una forma de que una estructura de costos en una empresa pueda aguantar este tipo de financiamiento. Es allí donde nosotros queremos empezar a evitar que ese flagelo del gota a gota pueda empezar a afectar ese potencial de 3 millones de personas. Porque inclusive de los que sí tienen acceso al crédito, ya manifiestan que de este universo de 800.000, 200.000 lo hacen por gota a gota. Y eso que sabemos que es una cifra subestimada porque no se tiene muchas veces la claridad de que la gente diga la verdad. Hay como una vergüenza en momentos de decir que se ha financiado la persona con un gota a gota. Ahora, ¿cuál es una de las principales razones de que hay rechazo al crédito y por qué se acude allí? Falta de garantías. No hay un respaldo, no hay un colateral que le permita a ese pequeño empresario llegar a la banca y decir, listo, yo voy a financiarme a través de crédito formal que me permita expandir mi negocio. Entonces, este es un primer diagnóstico que nos muestra una situación que es preocupante y en la cual nosotros estamos trabajando como organización y sé que la banca también está haciendo un esfuerzo importante, aún con un deterioro en la cartera de consumo que es importante en los últimos meses o en el último par de años, dadas las situaciones de economía del país y también con unas tasas de interés que han hecho y han frenado un poco también esa inyección del crédito, principalmente en sectores que tienen un poco más de riesgo. Disculpen. Qué pena con ustedes. Ok. Aquí entonces mostramos un poco la labor que hemos venido haciendo de la institución. El Fondo Nacional de Garantías en este momento ya durante el periodo de gobierno ha inyectado 40 billones de pesos dentro de la economía. Es un impulso en liquidez importante. Tal vez todavía no suficiente. Requerimos hacerlo de una manera más fuerte, pero hemos ya alcanzado récords históricos. De hecho, hemos llegado a superar la meta que se tenía en el cuatrenio de tener un financiamiento para 1 millón de pequeñas, grandes, micro y grandes empresas y hemos llegado al 1.600.000 de créditos garantizados, 1.600.000. En la parte central ustedes pueden ver cómo está distribuido este financiamiento. Anteriormente el fondo venía más enfocado en un financiamiento de empresa mediana, pequeña, grande, pero la parte de micros o esa economía popular que también se llama y que prácticamente viene siendo casi la base del número, no digo a nivel de valor, sino a nivel de número de empresarios, que representa alrededor de más de un 90% en el tejido empresarial. Aquí es donde se ha hecho un cambio, haciendo una fuerte apuesta, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, en inclusión crediticia, inyectando más de 3 billones de pesos. Ahora, aquí se ve un poco invertida la situación. Ustedes pueden ver que estos 3 billones representan 1.2 millones de créditos, 1.2 millones de pequeños negocios, pero que cuando vamos ya al nivel de MIPYMES y empresa grande, esto representa 32 billones de pesos en un poco menos de 200.000 empresarios. Obviamente hay un nivel invertido en que este crédito de alto valor está concentrado es en un número menor de empresarios, pero acá es donde sabemos que hay un tejido importante que requiere ese financiamiento porque no tiene un nivel fácil de acceso. Ahora, veamos otras características. Tema agro, un punto nuevo para el Fondo Nacional de Garantías que anteriormente no estaba incluido. Ahora sí se empezó a trabajar también el tema agro para complementar la oferta de otras instituciones. Y un aspecto que me parece importante resaltar, las mujeres. Las mujeres vienen siendo para nosotros realmente, inclusive a nivel de negocio, un cliente muy, muy importante porque el comportamiento de la cartera de las mujeres es mucho mejor que el de los hombres. Estadísticamente está dado en nuestras estadísticas, en diferentes estudios. No se puede negar, tienen muy, muy buen comportamiento de pago. Eso hace que también nos haya motivado a generar productos especializados para mujeres y vemos que ahí se da un buen resultado. Hay un punto mayoritario de mujeres que han accedido a este tipo de crédito que permite realmente dar un mayor impulso en estas economías que han sido rentables también para el fondo. O sea, no es solamente un tema social, es que es un tema de rentabilidad también a nivel empresarial. Y aquí quisiera dar unas cifras últimas de esta sección, es sobre la población vulnerable. Hemos hecho un esfuerzo también importante en llegar a municipios de categoría 5 y 6. Este tipo de municipios, en ocasiones olvidados, eh, representan más del 90% a nivel de número de municipios del país. Y de hecho, en ese recorrido y por la participación que he tenido aquí en la institución, he podido conocer nombres y visitar algunos de esos municipios que no sabía ni siquiera que existían. En el Amazonas, por ejemplo, el municipio La Chorrera, que como menciono, no sabía que existía, es un municipio con 4.000 personas.
aproximadamente por el último censo dado. Y es un municipio, disculpa. No, claro, sí. Pero hay muchos municipios que quisiera conocer en mayor medida. Este municipio, La Chorrera, en el Amazonas, tiene 4.000 personas y en los últimos 23 años, de acuerdo al Ministerio de Educación, solo ha podido tener 25 profesionales. En 23 años. Y uno diría, bueno, ¿por qué se da esta situación? Sabemos que pueden haber limitantes económicas, claro que sí, pero hay otras estadísticas que a uno le generan aún más impresión. Estuvimos haciendo un estudio con datos del ICFES, donde se mostraba, de acuerdo a la encuesta, previo a las pruebas Saber 11, donde el estudiante, que son las anteriores ICFES, ahora son las Saber 11, el estudiante mencionaba si comía carne o pescado dentro de su dieta alimentaria. Y de acuerdo a eso, uno poder sacar correlaciones a ver cómo son los resultados. Pues resulta que el estudiante que tiene dentro de su dieta carne o pescado, más o menos tiene un promedio de 265 puntos en la prueba. Quien no come pescado o no tiene carne o pescado dentro de su dieta tiene un puntaje alrededor de 230 puntos. Son 35 puntos menos. Revisamos cuáles eran los puntajes mínimos en educación superior pública para poder acceder y estaban no menores a los 250, 245 puntos. O sea que yo ya le estoy diciendo a una población que por las limitantes económicas, que inclusive se ven reflejadas en su dieta alimentaria, estadísticamente te estoy diciendo no tienes derecho a acceder a educación superior. Allí es cuando vemos que las estadísticas del Ministerio de Educación pues son reales. Tienes 25 personas de un grupo poblacional de 4.000 que solo ha podido durante 23 años llegar a ser profesional. Y en población indígena es una de las poblaciones principalmente afectadas por este tipo de características demográficas. Y esto es algo de estadística, no estoy mencionando que sea tal vez por más afinidad con una población que con otra, es estadística que nos muestra cifras reales. Entonces, es algo por lo cual nosotros en estas poblaciones, categorías 5 y 6, personas con un salario mínimo o menos, personas que están en situación de población vulnerable, extrema o moderada, de acuerdo al DANE, vuelvo y menciono, esto va hacia nivel de estadísticas, es uno de los focos principales que hemos querido trabajar. Es por eso que invertimos un poco la distribución del esfuerzo a nivel de garantías. Hemos empezado a trabajar muy fuertemente a nivel de número. No menciono que no se esté haciendo la labor con medianas y grandes empresas porque son muy importantes para el país, sino que a nivel de número se mantiene la pequeña, mediana y grande empresa, pero la micro se está también empezando a impulsar, donde ustedes pueden ver que la parte de inclusión a partir de 2023 ha tenido un crecimiento importante con productos de coberturas del 90%. ¿Qué significa este 90%? Que en caso de que el microempresario no pueda llegar a pagar o dar cumplimiento a su crédito, el 90% lo asume el Fondo de Garantías ante el intermediario financiero. Eso es, digamos, la cobertura del 90% que hace mención, con una tarifa del 1.99, que es como la comisión que se cobra del crédito recibido para que el fondo pues tenga como su posibilidad de poder continuar con esta tarea. Esa es la inversión que se ha hecho un poco en nuestra pirámide. Ahora, eso se ve reflejado en que hemos querido que se pueda descentralizar esa oferta. La oferta venía muy centralizada en grandes ciudades. Estamos intentando que llegue no solo a tradicionalmente Bogotá, Medellín, Cali, sino que empecemos a llegar a más municipios. De hecho, dentro de la estrategia comercial está fomentado y se ha empezado a trabajar fuertemente la parte agro que anteriormente no estaba. Aquí en la gráfica podemos ver que desde agosto prácticamente del 2023 no existía la parte agro, empezamos a trabajarlo porque pues Colombia es un país que depende de la industria agro y que tiene que empezar a crecer y tecnificarse. Voy a pasar rápidamente en esta sección porque quisiera hablar de esta diapositiva que se me hace muy importante. Va un poco ligada a lo que mencioné anteriormente. Y es que aún tenemos desafíos muy fuertes por enfrentar. Uno de ellos es la brecha que existe entre inclusión crediticia e inclusión financiera. No diría, bueno, ¿cuál es la diferencia aquí clave? La inclusión financiera, podemos decir, es contar con alguno de los instrumentos que nos ofrece actualmente el sector bancario, fintech o cooperativas. Y yo diría, pues, ¿quién no tiene en este momento una billetera financiera, digital, como Nequi, Daviplata? Creo que esa pregunta ya es como normal. Si yo voy a comprar los aguacates un domingo que quiero complementar mi almuerzo,
La señora de los aguacates me recibe en Equio, me recibe DaviPlata, no va a haber ningún inconveniente. Pero eso no significa tener acceso a crédito, eso es inclusión financiera. O sea, tengo recurso financiero de algún tipo, alguna cuenta débito, Nequi, DaviPlata, y ustedes pueden ver que allí estamos a nivel de países de primer mundo, 94%. O sea, casi todo el mundo en Colombia puede contar con un instrumento de este tipo. Otra cosa es inclusión crediticia, que es lo que ustedes ya ven abajo. Y la curva no es que esté mejorando mucho. Acceso a crédito ya es otro reto. Que la banca pueda en algún momento, dentro de sus análisis de riesgo, entrar a respaldar el tejido empresarial es algo complejo. Y es ahí donde los temas como la sostenibilidad toman también importancia. Y lo mencionaba al principio. ¿Qué facilidad puede tener una compañía de decir voy a empezar a pensar en prácticas sostenibles cuando ni siquiera tengo cómo poder sostener o mantener mi empresa? Ahí es donde cambia un poquito también el enfoque y es lo que nosotros buscamos, es que haya una movilidad tanto social y empresarial, que no sea solo un negocio de subsistencia, porque de hecho de las estadísticas que muestra el DANE, los negocios o los micronegocios tienen un muy buen nivel de subsistencia, perdón, de mantenerse, pero muy, muy baja capacidad de crecer. O sea, la gran mayoría se mantienen y después de 10 años ese mismo negocio existe, pero con el mismo empleado que existía hace 7, 8, 9 años. No tiene una facilidad de crecer. Entonces, impulsar esta inclusión crediticia realmente es un impulso para que la empresa sí pueda crecer. De hecho, hay estudios que lo demuestran en un mayor detalle. Aquí quiero solo mencionar rápidamente uno de los ejemplos de uno de los aliados fuertes para poder llegar a territorios que en momentos son difíciles, como la chorrera que mencioné en Amazonas. También municipio de San Felipe en Guainía, otro municipio donde llegamos con la primera garantía en el presente año. Y es que bancos como Contactar han hecho un esfuerzo fuerte en empezar a incluir garantías dentro de sus productos y llegar a territorios donde normalmente no se llegaba. Territorios que el acceso hacía que un banco dentro de su estructura de costos dijera, no es rentable. Entonces, este tipo de aliados nos ha permitido no solo focalizarnos en ciudades, porque hay que hacerlo y es donde también el crecimiento empresarial puede tener un mayor apalancamiento, pero estos municipios que necesitan para que después tengan la posibilidad de ser potenciales proveedores de esas empresas pequeñas, medianas y grandes. Hay que empezar a potenciar todas las bases del tejido empresarial. Sí, bueno, creo que todavía tengo algo de tiempo. Y es por eso que quiero llegar a esta gráfica que me pareció bastante impactante la primera vez que la pude observar. Ustedes pueden ver en la parte izquierda, a nivel de movilidad social del país, lo que representa para Colombia poder pasar de la pobreza a llegar a una clase media. Según la OCDE, esto representa para una familia colombiana pobre 11 generaciones. 11 generaciones para poder pasar de decir, soy una persona en condición de pobreza, a decir, esta familia ya está en una condición de clase media. Casi que uno llevándolo a números, podría uno hacer el cálculo que al momento de la independencia de Colombia, tal vez muchas de esas familias que eran pobres, aún las generaciones que han llegado acá todavía probablemente siguen en ese mismo nivel de pobreza. 11 generaciones, cuando el promedio de la OCDE está en 4.5 generaciones. Eso marca una diferencia grande que respalda las estadísticas que estoy mostrando anteriormente. Hay que empezar a cortar ese número de generaciones. Aquí en esta gráfica mostramos un estudio donde una empresa con garantía que pudo acceder al crédito, qué comportamiento tuvieron sus activos alrededor de 10 años, donde ustedes pueden ver en este punto que prácticamente una diferencia de 53 puntos del nivel de activos que manejaba al momento de acceder al crédito hasta cuando pudieron ya en ese momento crecer como empresa. Es algo que realmente muestra el poder que tiene el nivel de acceso a crédito para un empresario, no solamente, como mencionaba, a micros no, esto también puede ser para la parte mediana que quiera hacer una expansión importante, la parte grande que quiera hacer una inversión en diferentes territorios o países. Así que sí tiene un poder importante dentro del mercado. Es algo que nosotros queremos que el empresariado entienda y que esa educación financiera pueda llegar a ese tejido, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que ese desconocimiento del sector financiero hace que tampoco se tomen las buenas decisiones en cada una de las empresas. Entonces, quería mostrar esta gráfica como a modo de reflexión para que acortemos este nivel de 11 generaciones, que lo podamos llevar cada vez más cercano a los 4.5.
Y por último, para ir bien en tiempo, quería mostrar cómo es la visualización a nivel de esa apuesta de tipo crediticia que tenemos actualmente. Ustedes ven en esta sección de 2022 a 2026 la estrategia nuestra y que consideramos también la del sector bancario está enfocada en aspectos de inclusión principalmente, crecimiento en una parte más reducida e innovación en una aún más pequeña. Aún todavía estamos buscando tener un proceso de inclusión, pero que esperamos que empiece a cambiar a partir de los siguientes años. Ustedes pueden ver en esta barra donde ya se busca que el crecimiento sea más importante, 2030-2040, donde el crecimiento empresarial sea realmente el motor para las compañías y que el crédito vaya hacia allá, vaya a ese tipo de inversión. Y obviamente esto no es un tema de corto plazo, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Hacia el 2040, 2050 ya se espera que el tema de innovación empiece a crecer. Allí es donde se puede crear una mayor productividad, donde realmente la generación de empleo de alto valor sí va a poder nacer, porque de otra manera va a ser muy, muy difícil. En momentos tenemos como exigencia hacia el empresariado que tenga unos componentes de innovación cuando el mismo mercado puede limitarlos, el mismo ecosistema empresarial hace que haya dificultades para generar un aspecto de innovación fuerte. Entonces, por eso esta carrera que es larga, esperamos que podamos acortarla un poco, pero son perspectivas que hay que empezarlas desde ya. Empecemos con la inclusión para después llegar a un crecimiento, posterior un desarrollo y a una innovación. Ya por último, solo quiero mencionar que nosotros en el Fondo Nacional de Garantías a veces, como buen sector financiero, tenemos cifras que son un poco frías. Tantos billones, 1.2 millones de micronegocios, cuáles son los segmentos, actividades económicas, pero detrás de cada crédito aprobado, de cada crédito garantizado, de cada análisis de riesgo, existe un sueño. Existe una persona que está realmente viendo cómo mejorar la calidad de vida de su familia, cómo poder estudiar, cómo poder tal vez salir de esas condiciones difíciles que tiene un municipio y decir, quiero darle una condición a mi familia que realmente sea de calidad de vida. Así que dejamos esta reflexión donde el Fondo Nacional de Garantías no solo respalda créditos, sino que es una fábrica de sueños, es una fábrica que cree en el potencial de Colombia y que espera que ese 1.6 millones de créditos garantizados sean 1.6 millones de sueños. Muchas gracias.